El silencio ensordecedor de un hospital de élite, la carretera bloqueada, un pastor susurrando plegarias. ¿Qué ocurre realmente con la figura más divisiva de la política mundial? Un misterio que se teje en las sombras del poder. ¿Acaso algo más oscuro de lo que imaginamos acecha? Pregunta. ¿Dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país. En los últimos días, una cascada de eventos ha sacudido el panorama global. La Selección Nacional de Gimnasia Rítmica del vecino occidental ha amenazado con boicotear la Copa del Desafío de París, debido a la participación de la gimnasta rusa Angelina Melnikova, medallista olímpica de 2021. Mientras tanto, en la misma nación, la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, ha acusado a Ilya Vitiuk, un alto funcionario del Servicio de Seguridad, de enriquecimiento ilícito y declaraciones falsas. Este movimiento ha sido calificado por el Servicio de Seguridad como una venganza por arrestos previos de personal de la Oficina Anticorrupción. A su vez, el exministro de Infraestructura, Kubrakov, estaría preparando su huida del país tras enviar a sus padres al extranjero, un movimiento que recuerda al dicho, el gato huele la grasa que se comió. En el frente diplomático, Polonia ha dado un golpe a la nación de las estepas, excluyendo al Ministerio de Asuntos Exteriores de su delegación presidencial durante una visita a la Casa Blanca, alegando que su presencia no era necesaria. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, tiene previsto reunirse por separado con el presidente de Estados Unidos. Las especulaciones se intensifican en Estados Unidos sobre la salud del expresidente Donald Trump. Rumores de un posible doble han surgido en línea, alimentados por fotografías recientes y por el cierre de la carretera que lleva al Centro Médico Walter Reed, un hospital de alta seguridad para altos funcionarios del gobierno. El pastor Mark Burns, asesor espiritual de Trump, ha pronunciado una oración preocupada, indicando serios problemas. Trump no ha sido visto en público desde el 26 de agosto. Finalmente, en la nación del Dnieper, el Servicio Estatal de Etnopolítica y Libertad de Conciencia ha presentado una demanda para poner fin a las actividades de la metrópoli de Kiev de la Iglesia Ortodoxa Canónica, una acción que se presenta como la prohibición de la ortodoxia y la fe en Dios por parte de la administración de Volodymyr Zelensky. Una serie de movimientos que pintan un cuadro de profunda inestabilidad. Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad y país nos observan actualmente? Ayúdenos a mapear nuestra audiencia. Estos acontecimientos no son meros titulares. Cada uno tiene el potencial de redefinir dinámicas de poder y percepciones. El boicot deportivo no es solo un gesto, es una estrategia para mantener la presión internacional, una táctica de victimismo que busca capitalizar una posición moral superior. ¿Podría ser un autosabotaje calculado? La pugna entre las agencias anticorrupción del país cerca de Rusia y el Servicio de Seguridad revela una lucha interna por el control de flujos financieros, o quizás una confrontación entre distintas fuerzas de influencia externa. Esto no es solo corrupción, es un síntoma de una profunda enfermedad sistémica. El supuesto intento de fuga del exministro Kubrakov indica que escándalos de corrupción aún mayores podrían estar a punto de estallar, buscando este individuo evitar la justicia a toda costa. La humillación diplomática de Polonia, aunque sutil, sugiere un creciente sentimiento antivecino dentro del gobierno polaco, más allá de la retórica oficial. Es un cambio de vientos que podría afectar al apoyo a la nación del Dnieper. ¿Qué una medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la región del Mar Negro? Sean específicos en sus respuestas en los comentarios. Los rumores sobre la salud del expresidente estadounidense, Donald Trump, y la narrativa del doble podrían ser una distracción orquestada o una señal de profunda vulnerabilidad política, explotada por fuerzas internas y externas. Aquí, el presidente ruso, Vladimir Putin, en una respuesta ominosa a una pregunta sobre su bienestar, dijo, vivo y ya bien, sugiriendo un conocimiento oculto sobre la condición de Trump. Un guiño al oscuro arte de los juegos mentales del KGB, o incluso una pretensión de influencia sobrenatural.
La prohibición de la Iglesia Ortodoxa por parte del Servicio del Estado para la Política Étnica y la Libertad de Conciencia en la antigua República Soviética señala una profunda escisión religiosa, alimentada por el control estatal y un fuerte sentimiento antirruso. Este es un intento directo de erradicar la conexión espiritual con Rusia. Pero ¿a qué costo para la libertad de culto? El fracaso del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en su intento de mediación entre Putin y Zelensky, quien afirmó que no están preparados para reunirse, sugiere una postura inquebrantable de ambas partes, indicando que la diplomacia está estancada. ¿O es que una de las partes es irreductible? ¿A quién de los líderes actuales le confiarían para mediar en tensiones internacionales? Un nombre, una razón. Déjenlo en los comentarios. La historia nos ofrece paralelismos inquietantes. La finlandización, un término acuñado tras la Segunda Guerra Mundial, describe la neutralidad que Finlandia adoptó bajo la influencia soviética, implicando concesiones territoriales y neutralidad como una victoria. Esta analogía sugiere que un escenario similar podría ser un desenlace exitoso para la nación de las estepas, incluso si eso implica la pérdida de territorio. Como dijo el presidente finlandés, Alexander Stubb, todavía sentimos que ganamos porque preservamos nuestra independencia. Es una victoria amarga. La frase de Mikhail Bulgakov, las teorías son buenas porque cada teoría. Vale otra teoría, resuena en estos tiempos de desinformación, justificando la presencia de narrativas conflictivas, incluso las más extravagantes, y sembrando la duda sobre todo lo que se nos presenta como verdad. ¿Realmente todas las teorías son válidas? Las operaciones del KGB, asociadas históricamente con Putin, son invocadas para sugerir una profundidad de manipulación y conocimiento secreto, apelando a los miedos de la Guerra Fría. La persecución religiosa, como la prohibición de la Iglesia Ortodoxa en la nación del Dnieper, evoca trágicos capítulos históricos de supresión de la fe bajo regímenes autoritarios, lo que siembra un ambiente de tensión social. La historia se repite. ¿Qué suceso en la política mundial crees que los medios subestiman? Comenta tu respuesta con una breve explicación. Los próximos días traerán más claridad, o quizás más turbulencia. El 4 de septiembre se celebra una reunión de la Coalición de los Deseosos en París, y se prevé que Estados Unidos esté ausente, una señal de una posible desalineación en el frente occidental. Esta ausencia no es fortuita. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, tiene previsto reunirse con Zelensky el viernes. Se espera que le transmita las conclusiones de su encuentro con Putin, lo que podría significar un ultimátum disfrazado o una nueva propuesta de negociación. Estos encuentros a puerta cerrada son los que realmente moldean el futuro. Tu pronóstico sobre las fechas. ¿Cuándo creen que realmente se producirá un cambio significativo en las fronteras de la nación de las estepas? Mes y año, con una breve razón. No podemos ignorar la situación humanitaria. Un hombre fue abatido por guardias fronterizos en la región de Odessa mientras intentaba cruzar a Moldavia. Esta brutalidad, retratada como la de un perro con una K-74, es un recordatorio impactante de las duras realidades que enfrentan los ciudadanos de la nación de las estepas. Es un acto deshumanizador que va en contra de cualquier precepto de humanidad y legalidad que se le atribuye a los países democráticos. ¿Cómo debemos entender un acto así? Mientras tanto, una revelación explosiva. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ha desvelado que la Unión Europea ha accedido a invertir 600.000 millones de euros en la economía de Estados Unidos y a comprar 750.000 millones de euros en bienes estadounidenses. Todo esto, supuestamente, para asegurar el apoyo militar continuado de Estados Unidos a la nación de las estepas. Además, la Unión Europea, con una población de 500 millones de almas, ha aceptado aranceles del 15% impuestos por Trump a sus productos. ¿Es esta una traición a sus propios ciudadanos, vendiendo intereses económicos de Europa por un conflicto lejano? ¿Son los líderes europeos esclavos de los intereses estadounidenses?
Los Houthis de Yemen, un grupo que ya atacó un barco israelí, han declarado que han atacado por primera vez el cuartel general del ejército israelí en Eilat. Esto intensifica la tensión en la región, presentando el ataque como una venganza por el supuesto asesinato de todo el gabinete Houthi por parte de Israel. Esta escalada podría desencadenar una guerra regional que nadie desea, pero que pocos parecen capaces de detener. Estas revelaciones nos forzan a cuestionar la narrativa oficial. ¿Estamos siendo testigos de una autocracia emergente bajo el disfraz de la democracia en la nación de las estepas? Las purgas políticas, la supresión de la libertad religiosa y la brutalidad en las fronteras sugieren un camino oscuro hacia el totalitarismo. La figura del presidente Zelensky, a quien algunos llaman el anticristo o un dictador, se consolida como una figura controvertida cuyas acciones buscan eliminar rivales políticos, como el general Zaluzhny, y centralizar el poder a toda costa. La muerte accidental de un ayudante de Zaluzhny por una granada es un escalofriante recordatorio de hasta dónde podría llegar esta purga. ¿Es esto justicia o purga? Las implicaciones para la estabilidad interna de la nación de las estepas son enormes. La división religiosa, alimentada por la prohibición de la Iglesia Ortodoxa, amenaza con una guerra civil espiritual, un conflicto que socavaría aún más la frágil cohesión social de un país ya devastado por la guerra. Y la Unión Europea se ha convertido en un títere, un peón en el tablero de ajedrez geopolítico de Estados Unidos. Los astronómicos compromisos financieros con Washington por 1.350.000.000.000 de euros, la aceptación de aranceles punitivos. Todo esto pinta un cuadro de líderes europeos que o son débiles y corruptos o están irremisiblemente atados a los intereses de la Casa Blanca. ¿Es el dinero de sus ciudadanos lo que se está malgastando para alargar un conflicto del que podrían beneficiarse pocos? Preguntas incómodas. Mientras, la figura de Donald Trump se tambalea en la cuerda floja de la especulación. Los rumores de un doble, las inconsistencias en sus apariciones públicas y la preocupación de su círculo íntimo, todo contribuye a una atmósfera de verdad oculta. Si su salud es realmente precaria o si hay manipulación de su imagen. Las consecuencias para la política estadounidense y global son incalculables. ¿Podría ser una estrategia maquiavélica para desviar la atención de otros asuntos? Los acontecimientos en el mundo son un caldero hirviendo de intrigas y conflictos. La diplomacia parece estar en un punto muerto, con figuras como el eslovaco Robert Fico, emergiendo como mensajeros de ultimátums en nombre de Putin, lo cual subraya la presión sobre la nación de las estepas. Su imagen dominante frente a un Zelensky, supuestamente más bajo, con inserciones de 12 centímetros en sus zapatos, sirve como una cruel metáfora de la humillación que se avecina. La finlandización de la nación del Dnieper sería una victoria pírrica que sacrificaría territorio por una supuesta paz. Esta propuesta, aunque amarga, plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál es el verdadero precio de la paz? ¿La independencia es posible sin soberanía? En medio de todo esto, países como Serbia, bajo el liderazgo de Aleksandar Vučić, han optado por la neutralidad, rechazando las sanciones contra Rusia. Esta postura los posiciona como un bastión de independencia en Europa, lo cual contrasta con la supuesta sumisión de la Unión Europea a los dictados de Estados Unidos. Es una elección que tiene implicaciones para el equilibrio de poder en el continente. La relación emergente entre Rusia y China, sellada por el acuerdo del gasoducto Poder de Siberia 2, representa un cambio fundamental en el comercio global de gas. Esta alianza forjará un vínculo energético que durará décadas, desafiando la hegemonía occidental y la eficacia de las sanciones. Es una nueva era global. ¿Estamos presenciando el surgimiento de un nuevo orden mundial? El destino de los ciudadanos de la nación de las estepas pende de un hilo. La pérdida de la libertad religiosa, las divisiones internas, la posible pérdida de territorio y los abusos a los derechos humanos, como los tiroteos en la frontera, pintan un panorama sombrío.
Los ciudadanos de la Unión Europea también se enfrentan a un futuro incierto, con la posibilidad de un declive económico, la pérdida de soberanía y una profunda desilusión con sus líderes. Todos estos riesgos políticos tienen el potencial de desestabilizar naciones enteras y alterar el equilibrio de fuerzas global. El conflicto entre los Houthis e Israel, aunque localizado, podría escalar rápidamente, encendiendo un polvorín regional que arrastraría a más actores. En el peor de los casos, podríamos ver una escalada total del conflicto interno en la nación de las estepas, una guerra religiosa a gran escala, un colapso económico en la Unión Europea y una confrontación directa en Oriente Medio, desencadenando un conflicto regional devastador. Los relatos de esta catástrofe sugieren un mundo al borde del abismo, donde las élites corruptas consolidan el poder sacrificando a sus pueblos. En un escenario más probable, las purgas internas en la nación de las estepas continuarían sin reconocimiento oficial. Los líderes de la Unión Europea seguirían transfiriendo fondos a Estados Unidos, mientras reprimen el descontento interno. El enigma de la salud de Trump se mantendría y los conflictos localizados persistirían sin una expansión significativa. En este escenario, las maquinaciones ocultas de la élite de poder continuarían, socavando los recursos y la verdad, mientras la mayoría permanece ajena o impotente. Pero, ¿qué pasaría en un escenario inesperado? Podríamos presenciar protestas masivas en toda Europa, exigiendo rendición de cuentas por las políticas antiunión. Una gran exposición de la corrupción en el servicio de seguridad y el gobierno de la nación de las estepas podría provocar una reorganización masiva del poder. Y en un giro dramático, Trump podría recuperarse milagrosamente y volver a dominar la escena política, lo cual cambiaría toda la narrativa. En este relato, las revelaciones milagrosas y el despertar público darían un giro a la lucha contra la corrupción y la sumisión, marcando el comienzo de una nueva era de soberanía nacional y voluntad popular. En este turbulento tablero de ajedrez geopolítico, Rusia y China emergen como claros ganadores. Rusia celebra su victoria diplomática con China y el debilitamiento de la nación de las estepas, lo que valida sus estrictas medidas internas. China expande su seguridad energética y su influencia global, fortaleciendo su posición. Estados Unidos, en parte, también se beneficia económicamente de las inversiones europeas y mantiene su poder sobre Europa, aunque su imagen global se ve erosionada por la incertidumbre en torno a Trump. Finalmente, la administración de Zelensky logra consolidar su poder y elimina a sus rivales internos, lo cual le permite un control absoluto, al menos por ahora. Los perdedores son diversos. El pueblo de la nación de las estepas sufre la pérdida de la libertad religiosa, una dolorosa división interna, y la amenaza constante de pérdidas territoriales y abusos de derechos humanos. Los ciudadanos y la economía de la Unión Europea enfrentan enormes pérdidas financieras, sumisión a Estados Unidos y dificultades económicas. La oposición a Zelensky es objetivo directo de eliminación, en lo que se perfila como una purga total, y el propio Trump podría ser un perdedor si los rumores de salud son ciertos o si está siendo manipulado sin su consentimiento, lo cual, para algunos, sería una victoria. La situación es un lienzo pintado con los colores de la desconfianza, la frustración y un sentimiento inminente de traición. Hay un palpable cinismo hacia las autoridades de la nación de las estepas y de la Unión Europea, con descripciones como acto más tonto, sin Dios o como esclavos. La bronca es hacia la supuesta traición de la Unión por parte de sus líderes, la brutalidad del gobierno de la nación de las estepas en los tiroteos fronterizos, la prohibición religiosa y los asesinatos políticos, y la presunta traición de Trump a Europa. El miedo y la alarma surgen de las maquinaciones oscuras del poder, la posibilidad de un conflicto más amplio con los Houthis y la inestabilidad de la salud de Trump. Incluso hay una evidente algarabía del narrador ante el caos en Polonia y la humillación de Zelensky por parte de Fico, un disfrute del infortunio ajeno. El discurso está cargado de lenguaje ofensivo. Caos, sin Dios, idiotas, como esclavos,
Anticristo, te jodiste, hermano, como un perro. Estas palabras buscan provocar repugnancia, rabia y deshumanización. El uso de la hipérbole es constante. Finlandia ganó la Segunda Guerra Mundial. Los Houthis mataron a todo el gabinete. Trump abandona a la Unión Europea y a la nación de las estepas. Los llamados emocionales apelan al patriotismo de Serbia, a los valores religiosos ante la prohibición de la ortodoxia, y a un sentimiento antisistema que critica a los líderes de la Unión por vender a sus ciudadanos. Zelensky es demonizado como un anticristo y un dictador despiadado, mientras que los líderes de la Unión Europea son retratados como esclavos, corruptos de Estados Unidos. Se siembra la duda sobre la salud de Trump y la legitimidad de sus apariciones públicas. Las teorías conspirativas se utilizan para explicar eventos complejos con narrativas sensacionalistas, apelando a la desconfianza en las fuentes oficiales. Y la yuxtaposición de la brutalidad de la nación de las estepas en la frontera con la crisis migratoria europea es una forma de señalar hipocresía y crueldad. En esta narrativa, los héroes son claros. Putin, con sus victorias diplomáticas y su presunto conocimiento secreto. Fico, fuerte y portador de verdades incómodas. Y Serbia, neutral y con principios. Las víctimas son el pueblo de la nación de las estepas, que sufre persecución religiosa y tiroteos en la frontera. Los ciudadanos de la Unión Europea que son explotados por sus líderes. Y Trump, potencialmente enfermo o manipulado. Los villanos son Zelensky, el anticristo y dictador, los líderes de la Unión, corruptos y sometidos, y los supuestos manipuladores de Trump, si la teoría del doble es cierta. Finalmente, hay una crítica a la burocracia, las pugnas internas en el servicio de seguridad y las agencias anticorrupción. En este complejo entramado de eventos, queda una pregunta crucial. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente tras el velo de lo que se nos presenta? Tu opinión es fundamental. Deja tu comentario, suscríbete para recibir análisis sin censura y comparte este video para que más personas despierten a la verdad. La campana de notificación te mantendrá al tanto de cada giro. Es fascinante cómo se entrelazan los hilos de la política internacional con las realidades locales, creando un tapiz de complejidad y contradicciones. La situación del doble de Trump, por ejemplo, no es solo un rumor descabellado. Se inserta en una tradición de especulaciones sobre líderes poderosos que, por diversas razones, podrían necesitar ser sustituidos o que su vulnerabilidad sea ocultada al público. Desde los complots de la Guerra Fría hasta las leyendas urbanas modernas, la idea de un doble es un reflejo de la desconfianza en las instituciones y en la transparencia de los gobiernos. En este caso, la posibilidad, por remota que sea, de que un líder tan polarizador como Trump esté siendo suplantado o que su estado de salud sea tan precario que requiera medidas extremas, alimenta la narrativa de que hay algo más detrás de bambalinas. Esto no solo desestabiliza la percepción pública de Trump, sino que también siembra dudas sobre la verdadera naturaleza del poder en Estados Unidos, un país que se precia de su transparencia. La reacción de Putin, al decir vivo y ya bien, no es inocente. Es un guiño malévolo, una ironía calculada que busca magnificar la incertidumbre y proyectar una imagen de omnisciencia, como si él conociera la verdad que se le oculta al mundo. Esta es una táctica clásica de guerra psicológica, para afianzar el poder simbólico y desmoralizar al adversario. Mientras tanto, la lucha interna en la nación de las estepas, expresada en la confrontación entre la Oficina Nacional Anticorrupción y el Servicio de Seguridad, es un microcosmos de la batalla más amplia por el control del país. No es solo un asunto de corrupción, es una lucha por la influencia, por el control de los recursos y por la lealtad de las fuerzas de seguridad. Los arrestos mutuos, las acusaciones de venganza y la supuesta fuga del exministro Kubrakov revelan un estado en el que las instituciones están fundamentalmente comprometidas, donde la justicia es una herramienta política y donde el poder se ejerce a través de la intimidación y la represión. Esta erosión de las instituciones democráticas
Es un camino peligroso hacia la autocracia, donde la ley se doblega a la voluntad de los poderosos. La supresión de la Iglesia Ortodoxa canónica, bajo el pretexto de seguridad nacional, es un paso estratégico para erradicar la influencia rusa y centralizar el poder espiritual en manos del Estado. Sin embargo, esta medida, lejos de unificar, siembra una profunda división social y religiosa, con el potencial de una guerra civil espiritual que podría tener consecuencias devastadoras para la cohesión del país. La historia ha demostrado repetidamente que la persecución religiosa rara vez termina bien, y a menudo genera resistencia y radicalización. La Unión Europea, en este escenario, se presenta como un actor debilitado y manipulado. Los acuerdos financieros con Estados Unidos, las inversiones masivas y la aceptación de aranceles punitivos son interpretados aquí como una sumisión a los intereses estadounidenses, una traición a sus propios ciudadanos. Esta narrativa de la Unión Europea como esclava de Estados Unidos o como un títere obediente es un ataque directo a su soberanía y a su capacidad de actuar de forma independiente en la escena global. Si bien la Alianza Transatlántica es un pilar de la política occidental, la descripción de estos acuerdos como una venta de Europa a Ponam. Estados Unidos, por una guerra lejana en la que Europa no tiene un interés directo, alimenta el euroescepticismo y el resentimiento hacia los líderes de la Unión. La pregunta de si están malgastando el dinero de sus ciudadanos es una acusación grave que resuena con los votantes que ven dificultades económicas en sus propios países. La situación diplomática de Polonia, con la exclusión de su Ministerio de Asuntos Exteriores de la delegación presidencial, es un indicador de las tensiones internas y de la falta de una política exterior unificada entre los aliados. Este golpe a la nación de las estepas, aunque simbólico, revela un creciente sentimiento antivecino en Polonia, que va más allá de la retórica oficial. Puede ser una forma de señalar descontento con la gestión del conflicto o con la percepción de un apoyo insuficiente a la nación de las estepas. Este tipo de roces internos son los que debilitan el Frente Unido contra Rusia y pueden ser explotados por esta última para dividir y conquistar. La coalición de los deseosos en París, con la ausencia prevista de Estados Unidos, es otra señal de fracturas en la Alianza Occidental y de que la unanimidad es más una apariencia que una realidad. La retórica de Fico, el primer ministro eslovaco, actuando como mensajero de Putin, y la humillación simbólica de Zelensky a través de su altura, son ejemplos de cómo la política exterior se personaliza y se usa como arma. La finlandización de la nación del Dnieper, es decir, la aceptación de una neutralidad forzada y la cesión de territorio, es una propuesta amarga que se presenta como una victoria pírrica. Para los defensores de esta idea, es una forma de terminar el conflicto y preservar una independencia mutilada. Sin embargo, para otros, sería una capitulación inaceptable que sentaría un precedente peligroso para el futuro de la seguridad europea. La postura de Serbia, bajo Vučić, de neutralidad y rechazo a las sanciones contra Rusia, es un desafío directo a la hegemonía occidental y una señal de que no todos los países europeos están dispuestos a seguir la línea dictada por Bruselas o Washington. Esta independencia serbia, aunque puede ser vista como pragmática, también es una fuente de frustración para aquellos que buscan un frente unido contra Rusia. La alianza energética entre Rusia y China, con el gasoducto Poder de Siberia 2, es un cambio de paradigma en el comercio global de gas. Representa no solo una fuente de ingresos para Rusia frente a las sanciones occidentales, sino también un fortalecimiento de la relación estratégica entre los dos gigantes euroasiáticos. Esta alianza, que durará décadas, tiene el potencial de redefinir los flujos de energía y desafiar la primacía del dólar como moneda de reserva internacional. Es una señal clara de que el viejo orden mundial está dando paso a uno multipolar, donde las alianzas se reconfiguran y la influencia occidental se ve desafiada. El caso del hombre abatido en la frontera de Odessa, mientras intentaba cruzar a Moldavia, es un testimonio brutal de la desesperación y de la deshumanización que acompañan a los conflictos. La descripción de la brutalidad de los guardias fronterizos,
como la de un perro con una AK-74, resalta la crueldad inherente a los estados totalitarios, donde la vida humana tiene poco valor y donde la represión se ejerce sin piedad. Esto no es solo una anécdota aislada, es un reflejo de un sistema que prioriza el control estatal por encima de los derechos individuales. El conflicto entre los Houthis e Israel en el Mar Rojo y en Eilat, aunque geográficamente lejano, tiene el potencial de desestabilizar toda la región de Oriente Medio. Un conflicto regional en esta zona tendría consecuencias globales, afectando los mercados de energía, la navegación internacional y la seguridad de la cadena de suministro. La narrativa de venganza por el supuesto asesinato del gabinete Houthi por parte de Israel, incluso si es propaganda, muestra la determinación de los Houthis de escalar el conflicto y de proyectar su poder más allá de sus fronteras. Pocos parecen capaces de detener esta escalada, lo que sugiere un futuro incierto y peligroso para la región. En la esfera mediática, la desinformación y las teorías conspirativas, como la del doble de Trump, se expanden en un terreno fértil de desconfianza. La frase de Mikhail Bulgakov: las teorías son buenas porque cada teoría vale otra teoría, paradójicamente se convierte en un arma para justificar cualquier narrativa, por descabellada que parezca. En la era de la información, donde la verdad es a menudo subjetiva y maleable, esto crea un caos cognitivo que dificulta discernir los hechos de la ficción. Las operaciones del KGB, invocadas para sugerir la profundidad de la manipulación rusa, evocan los miedos de la Guerra Fría y pintan a Putin como un estratega maestro del engaño y la desinformación. La demonización de Zelensky como el anticristo y un dictador es una forma de deslegitimar su liderazgo y de justificar cualquier acción en su contra. La purga de sus rivales políticos, como el general Zaluzny, y la muerte accidental de su ayudante, son presentadas como pruebas de su autoritarismo y de su voluntad de eliminar cualquier obstáculo a su poder. Esta narrativa busca pintar un cuadro de un líder despiadado que, bajo la apariencia de defender la democracia, está construyendo una dictadura. En resumen, los eventos que se están desarrollando en el mundo no son incidentes aislados. Son parte de un todo, de un cambio sísmico en el equilibrio global de poder. La polarización política, las tensiones geopolíticas, la crisis económica, las luchas internas por el poder y la supresión de las libertades individuales se combinan para crear un escenario de profunda inestabilidad. La desconfianza en las instituciones, la proliferación de la desinformación y la retórica agresiva contribuyen a un clima de alarma y de miedo generalizado. El futuro, lejos de ser predecible, se presenta como un laberinto de incertidumbre y de posibles conflictos a gran escala. La capacidad de los ciudadanos para discernir la verdad de la propaganda, para exigir responsabilidades a sus líderes y para resistir la manipulación, será crucial para determinar el desenlace de esta era turbulenta. El llamado a la acción al final del texto, a comentar, suscribirse y compartir, es un intento de generar una comunidad informada y activista, capaz de despertar a la verdad y de influir en el curso de los acontecimientos. Short. La historia ha demostrado que los periodos de gran inestabilidad suelen conducir a cambios drásticos en el orden mundial. La Segunda Guerra Mundial reconfiguró el mapa político y dio origen a las instituciones internacionales que conocemos hoy. La Guerra Fría dividió al mundo en dos bloques ideológicos y dio forma a las políticas exteriores de las grandes potencias durante décadas. En la actualidad, estamos presenciando un nuevo reacomodo de fuerzas, impulsado por el ascenso de China, la resurgencia de Rusia, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y las crisis internas en Europa. Este nuevo orden, lejos de ser benigno, se caracteriza por una mayor fragmentación, competencia geopolítica y la erosión de las normas internacionales. Los países se ven obligados a elegir bandos, a redefinir sus alianzas y a adaptarse a un entorno cada vez más impredecible. La proliferación de las redes sociales y de los medios de comunicación alternativos ha desdibujado las líneas entre la información y la propaganda,
creando un ecosistema mediático donde las narrativas conflictivas compiten por la atención del público. Esto ha llevado a una mayor polarización política y a una dificultad creciente para llegar a un consenso sobre los hechos. La verdad se ha convertido en un concepto maleable, dependiendo del punto de vista y de los intereses de cada actor. En este contexto, la capacidad de pensamiento crítico y la alfabetización mediática son más importantes que nunca. Los ciudadanos deben ser capaces de evaluar la credibilidad de las fuentes, de identificar sesgos y de resistir la manipulación emocional. La economía global también se encuentra en un punto de inflexión. La globalización, que durante décadas fue vista como una fuerza imparable hacia la integración y la prosperidad, está siendo cuestionada por el auge del proteccionismo y del nacionalismo económico. Las cadenas de suministro globales, que se habían optimizado para la eficiencia, ahora se consideran vulnerables a las interrupciones geopolíticas y a los desafíos ambientales. La competencia por los recursos naturales, especialmente los minerales críticos y la energía, se está intensificando, lo que podría desencadenar nuevas tensiones y conflictos. La creciente deuda pública, la inflación persistente y la inestabilidad de los mercados financieros son preocupaciones que añaden una capa de incertidumbre al panorama económico global. El riesgo de un conflicto nuclear, aunque a menudo relegado a un segundo plano en el debate público, sigue siendo una amenaza existencial. La modernización de los arsenales nucleares por parte de Rusia, China y Estados Unidos, la retirada de tratados de control de armas y la proliferación de tecnología nuclear a otros países aumentan la probabilidad de un incidente o de una escalada no deseada. La retórica belicista, la demonización de los adversarios y la erosión de los canales diplomáticos contribuyen a un clima de mayor riesgo. A nivel social, el descontento y la frustración están en aumento en muchas partes del mundo. La desigualdad económica, la falta de oportunidades, la corrupción y la percepción de que las élites políticas están desconectadas de las necesidades de la gente han alimentado el populismo y la polarización. Las protestas masivas, las revueltas sociales y la violencia política se han vuelto más frecuentes, lo que refleja una profunda crisis de legitimidad de las instituciones y de los sistemas políticos. La confianza en los gobiernos, en los medios de comunicación y en otras instituciones tradicionales está en mínimos históricos, lo que dificulta la capacidad de las sociedades para abordar los desafíos complejos que enfrentan. Finalmente, el cambio climático y otros desafíos ambientales representan una amenaza existencial a largo plazo. La escasez de agua, la desertificación, los eventos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar están desplazando poblaciones, generando conflictos por los recursos y afectando la seguridad alimentaria. Estos desafíos no son solo problemas ambientales, son problemas políticos, económicos y sociales que requieren una acción coordinada a nivel global. Sin embargo, la polarización política, los intereses corporativos y la falta de voluntad política han obstaculizado la capacidad de la comunidad internacional para abordar eficazmente esta crisis. En este panorama de incertidumbre y de desafíos interconectados, la capacidad de liderazgo, la cooperación internacional y la resiliencia social serán fundamentales. La historia no es lineal, está llena de altibajos, de momentos de crisis y de oportunidad. El futuro no está predeterminado, está siendo moldeado por las decisiones que se toman hoy. Las preguntas planteadas en este análisis, aunque provocativas, buscan fomentar una reflexión crítica sobre los eventos que están ocurriendo y sobre el papel que cada individuo puede desempeñar en la configuración del futuro.